to tell me, do we get what we deserve? Los amantes de la fotografía histórica de Toledo están de enhorabuena. Coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, la Universidad de Castilla-La Mancha ha aprovechado para inaugurar 2 exposiciones. En una de ellas podremos ver el primer daguerrotipo de Toledo, anterior a 1850, que desbanca a las imágenes de Alexander Oppenheim, Edward T. Tennyson y Charles Clifford como la fotografía más antigua de la ciudad de Toledo. Hoy, en Otras Miradas, vamos a conocer más detalles de este tesoro que ha sobrevivido a más de 170 años de historia. Bueno, un daguerrotipo es el primer proceso fotográfico que se comercializó con éxito y consiste en una placa de cobre que luego tiene una cobertura de plata en una aleación, un porcentaje que podía oscilar, que podía rondar el 30% y que se fotosensibiliza, es decir, que se hace sensible a la luz por una serie de procedimientos químicos. Eso permite tener una superficie que recoja, que atrape la luz. Y ese proceso físico-químico se detiene en un momento determinado y por lo tanto se obtiene una fotografía. Pero hay una diferencia fundamental entre el daguerrotipo, entre este primer procedimiento fotográfico y los que vendrán después. Y esa diferencia fundamental es que es una fotografía única. No se pueden obtener copias de un daguerrotipo y es a la vez positivo y negativo. En función de cómo se vea la pieza, cómo se observe la imagen, hay que conseguir un grado de inclinación, se puede ver en positivo o en negativo, porque en realidad es una superficie muy pulida, es como un espejo, que es la primera sensación que tiene una persona cuando ve por primera vez un daguerrotipo. Tenemos uno estos días aquí en Toledo, el daguerrotipo Tenemos de uno Toledo. maravilloso. Maravilloso, data de 1800, ¿es anterior a 1850? Sí, la profesora García Felguera, que es la que lo ha investigado, la que lo ha estudiado, nos da una horquilla entre 1847, 48, 1857 aproximadamente. En esa horquilla se debió, hay toda una explicación, hay toda una investigación detrás para apuntar esas 2 fechas extremas y esa horquilla en la que se pudo realizar esa fotografía. Recordemos que el procedimiento se inventa, se da a conocer en el año 1839 en París, es decir, que muy poco tiempo después se están haciendo daguerrotipos en Toledo, al menos se hace un daguerrotipo en Toledo. ¿Cómo llega este daguerrotipo de Toledo a vuestras manos? Bueno, a nuestras manos no, a manos del coleccionista. Nosotros lo damos a conocer gracias a la generosidad de José Valderrey y de Soraya, ¿no? Bueno, pues es a través del 7º encuentro de Historia de la Fotografía que el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha organiza cada 2 años y que se celebró en diciembre del año pasado en Ciudad Real. A ese congreso, José Valderrey y Mari Santos García Felguera, la investigadora, y el coleccionista presentan una comunicación en la que dicen que tienen ese daguerrotipo y empiezan a estudiarlo y lo dan a conocer. Entonces es allí cuando se presenta públicamente la imagen. Ellos no llevan la pieza a Ciudad Real, sino que llevan las fotografías, unas fotografías magníficas que el propio coleccionista hace de la pieza. La fotografía con todo tipo de detalle que permite unas ampliaciones realmente impresionantes, con una nitidez espectacular, ¿no? Y gracias a esas imágenes y a esas primeras explicaciones conocemos el daguerrotipo y bueno, pues de ahí surge la historia de amor con el daguerrotipo hasta poderlo traer a Toledo y que la pieza vuelva donde fue hecha, ¿no? a esta ciudad. Es una panorámica de Toledo, pero es una vista, no es una panorámica, es una vista de Toledo. Esto es muy raro. No llega a 30 vistas de ciudad en España, porque bueno, el daguerrotipo triunfa comercialmente para hacer retratos y sí hay más retratos, aunque en general digamos que es un objeto raro, no hay muchas piezas, hay más retratos que vistas. Y dentro de las vistas, pues bueno, en España no llega, ya te digo, no llega a 30 daguerrotipos de vistas de ciudad y es la vista más completa que existe. Porque otras vistas de ciudades pues son tejados, plaza, hay alguna vista como la de Toledo, pero muy pocas, y esta quizás sea la más completa, bueno, pues porque la propia orografía de la ciudad permite hacer una vista desde la Virgen del Valle pues realmente impresionante de casi toda la ciudad. Además tiene numerosos detalles que se pueden ver y que en la exposición vosotros habéis elaborado un vídeo sí, fantástico. Efectivamente.
Hemos querido subrayar esos detalles, como por ejemplo la ropa tendida, como por ejemplo personas que están sentadas a la puerta de sus casas, como algunos árboles o como las 2 torres del telégrafo óptico que estaba instalado en el Alcázar. Bueno, pues son algunos de los detalles que hemos querido mostrar en la exposición para contemplar no solamente la pieza en su conjunto, el daguerrotipo, sino para contemplar algunos de los detalles que se pueden observar, ¿no? Hay una construcción muy protagonista del daguerrotipo, que es la casa del diamantista que se puede observar, y que bueno, la hemos ampliado en algunos momentos de ese audiovisual que hemos preparado, que ha preparado José Manuel para nosotros. Sí. Bueno, es un daguerrotipo de 1850 aproximadamente. Sí, mediados del 19. ¿Cómo ha sido posible que llegara hasta nuestros días tan bien conservado? Porque realmente está bien conservado. Está muy bien conservado, está muy bien conservado. Bueno, los daguerrotipos tenían, digamos, 2 peligros. Uno era que es una superficie muy sensible a la abrasión, a los roces, para entendernos, entonces tenía que estar protegido por un cristal. Y eso ha sido fundamental para que haya llegado en buen estado, ¿no? Aunque tiene roces la pieza. Y que esté además aislado, porque bueno, no deja de ser metal y se puede oxidar. Y bueno, pues la pieza ha llegado en buen estado, pues que eso quiere decir que alguien quizás la tuvo colgada. De hecho el marco que tiene el agujero de la hembrilla, por lo tanto la pieza debió estar colgada en algún sitio, y en algún momento determinado alguien la guardó en un cajón, se olvidó de ella y ahí se quedó. Afortunadamente, bueno, pues no pasó desapercibida, porque hubiera podido tirarse sencillamente, ¿no? Que es lo que ha pasado con tantas y tantas fotografías, ¿no? Y bueno, pues es una suerte que una pieza de este valor patrimonial se haya podido conservar. Habéis aprovechado también la celebración del Corpus Christi en Toledo, la gran fiesta de Toledo, para exponerla. ¿Ha sido casual o ha sido...? Bueno, no, ha sido fruto de mucha coordinación, de muchas negociaciones y de mucho ir a la carrera en algún momento. No, hombre, creíamos que era un momento idóneo. Además, la universidad ofrece, con motivo del Corpus, también una recepción a toda la sociedad toledana, y bueno, esto forma parte, digamos, de esa recepción, de esas puertas abiertas de la universidad hacia la ciudad. Es una especie de regalo también de la propia universidad hacia la ciudad y hacia los toledanos. Yo creo que es un momento idóneo para exponer la pieza y para que todos los toledanos la puedan conocer. Toledanos o no toledanos, que tenemos muchos visitantes y que todo el mundo es bienvenido siempre, pero estos días especialmente. Los daguerrotipos son muy valiosos, además de por su antigüedad, por su carácter de piezas únicas, puesto que no era posible reproducirlas de nuevo. La historia de este descubrimiento nace en 2012, cuando sus propietarios actuales, Soraya Molina y José Valderrey, la adquirieron a un chamarilero en San Sebastián. Tras proceder a su limpieza con una pera de aire, pronto comprendieron la magnitud del hallazgo por tratarse de uno de los escasísimos daguerrotipos exteriores conservados en toda España, y se pusieron en contacto con la investigadora María de los Santos García Felguera. Era un momento, para mí era un momento duro. Había justo fallecido hacía un mes mi madre de un infarto, así. Y Soraya me estaba sacando un poco de paseo. Yo soy de Eibar, de Guipúzcoa, ella es de Bilbao, y bueno, pues por amor también, pues eso, vivimos en Bilbao y estas cosas. Y bueno, fue volver un poco, somos fotógrafos, llevo con el tema de fotografía pues eso, empecé estudiando periodismo. Yo creo que en el año 84 hice el primer curso de fotografía, en el 92 pues bueno, ya continuábamos metiéndonos con tema un poquito de historia, pero a raíz de esto, lo que decía, el fallecimiento justo de la madre, fuimos primero a Barcelona a coger alguna cámara estereoscópica, empiezas a investigar, sigue la pista, y en una de estas pues fuimos a dar una vuelta a Donosti, San Sebastián, y un poco la disculpa era, pues eso, ir de paseo, y vimos, pues había una tienda de almonedas, es un brocante, ahí son pues un poco los que tienen pues algunas fotografías antiguas, tenía un par de bicicletas también fuera, estaba cerca de la zona de Tabacalera, y nada, pues entrar dentro, empezar a ver pues eso, o sea, músicos algunos que había con algunas imágenes, y en una de estas pues en un cajón, dentro de un armario, pues sí que estaba pues el daguerrotipo. Entonces comentaba, ¿y esto y tal? No, pues el daguerrotipo, ¿y dónde viene? No sé, y tal, no sabía un poco los orígenes, pero lo tenía ahí. Entonces, pues bueno,
fue verlo, como hablamos, ¿cómo distingues un daguerrotipo? ¿No? Decías, ¿no? Pues porque es algo, es lo más antiguo que hay dentro de la historia de la fotografía. A partir de Daguerre de 1839 en adelante, pues es una placa de cobre muy pulida con plata. Entonces se ve en positivo y en negativo, es una plancha metálica, se puede observar justo aquí en el original además, y lo pones con una superficie negra y se ve en positivo. Si no, pues se ve en negativo, es como una placa pulida. Y luego este era muy bueno porque le das la vuelta y ponía daguerrotipo de Toledo, ¿no? Lo pone 1842, 1845, que ahora, con la investigación de María de los Santos García Felguera, la datación es un poco posterior, ¿no? Estamos en torno a 1847, 1957, casi como fechas extremas. Pero bueno, pues lo ponía detrás y venía una serie de descripciones que se pueden además contemplar ahora justo aquí en el cubo. Y bueno, pues la verdad que es un momento, bueno, pues eso, de emoción. Y luego es un momento, una vez que bueno, pues eso, llegas a acuerdo, y dices, va, pues vale, lo apadrinamos, ¿no? Es una responsabilidad. ¿Pero fuisteis conscientes en el primer momento, en cuanto lo visteis, de lo que habíais encontrado? Habíamos visto que era un daguerrotipo, es un daguerrotipo escénico. Normalmente, pues sabes que no hay demasiados, pero tampoco tienes la certeza de decir, no, es que es el único que existe de Toledo en toda la historia. No, claro. Yo sabía que había algunos en Getty. En su momento en Estados Unidos se habían hecho en torno a, no sé si eran 2 o 6 millones de daguerrotipos, o sea que hubo una industria potente de retratos, igual en España menos, pues bueno, por la propia cuestión fotográfica, pero sí que había daguerrotipos y hay daguerrotipos de caras, pero curiosamente se han conservado muy pocos daguerrotipos de paisajes, de vistas, y este al final pues resulta que al ser una vista completa de una ciudad, pues resulta que hay menos, ¿no? Y luego es un daguerrotipo que cuando lo ves en realidad pues tiene la sensación de que ha pasado mala vida. Es decir, es muy bonito, se ven muy claras las cosas, pero tiene unas zonas oscuras, está rayado, le faltaba lo que es el paquete daguerriano, se suele tener una capita intermedia para que deje una cámara de aire, y tuvo la suerte de que alguien, no sabemos si hay una fecha por ahí que aparece detrás, hoy en 1902, pues igual lo desmontaron el paquete daguerriano para que no le entrara el aire y lo pusieron en otro, pues eso, en otro marco. Y al ponerlo en contacto con el cristal se raya, pero han conseguido que no le llegue el oxígeno, que no se lo coma, ¿no? Y luego ha tenido la suerte seguramente de que, como era un paisaje o algo y no era nadie famoso, que tenía una hembrilla de que le había estado colgado y había desaparecido de los clavitos de atrás, pues durmió en algún cajón por ahí durante muchos años, seguramente muy plácido, muchos años. Con lo cual ha tenido esa suerte de que tampoco le ha dado la luz y de que ha podido llegar hasta nosotros. El problema de muchos de estos es que por ahora no hay. Otra cosa que igual un día aparece en una gambara, vamos, en un camarote, en un altillo, ¿no? Se tira o alguien, o van falleciendo las distintas generaciones, porque han pasado 170 años, y alguien abre y encuentra pues un baúl con 40 daguerrotipos de Toledo, ¿no? Y dices, oye, pues mira, igual, y dice, pues mira, los orígenes, porque es una de las ciudades más fotografiadas, ¿no? La conferencia de Marisantos, además, que estuvo ayer, era fantástico, ¿no? Porque han pasado muchísimos, ¿no? De los Ney, Clifford, ha habido un montón de fotógrafos, Laurent, que han pasado por aquí. De ahí vuelta de un regreso, claro, porque al final todavía siguen quedando interrogantes, ¿no? ¿Quién lo hizo, no? Claro. Que es un poco la otra línea de búsqueda, ¿no? No está la autoría. ¿Por qué de Toledo ha llegado a Donosti? Eso es. Son dudas, hemos intentado tirar del hilo del anticuario, pero no sabe. Y luego el otro hilo que planteábamos ayer, había bastantes también, pues eso, de aristócratas que han estado veraneando mucho también allí, incluso en Zarauz hablábamos de que Isabel II veraneaba en el Palacio de la Casa de Narros. Hay otro montón de allí incluso también, pues eso, el Conde del Valle, algunos de estos que eran diputados en Madrid, entonces tenían mucho tránsito, tenían dinero, eran aficionados incluso a fotografía, o podían ser sociedades científicas que también lo hacían, que eran como han pasado en otros sitios, en Barcelona o en otros lados. Entonces ahora las siguientes hipótesis es quién lo hizo, ¿no? Encantados de que haya llegado. Y luego la otra responsabilidad que hablábamos, que es patrimonio y hay que cuidarlo, pero nosotros y todo el mundo, ¿no? Es decir, que igual es un poquito de decir, hay que cuidar las fotografías, ¿no? Claro. Sean incluso de nuestros antepasados, ¿no? Las fotografías de familia que están en casa, pues vamos a esperar que se mantengan otras generaciones, y esto lo mismo.
Además es una labor de conservación también la que está en vuestras manos, pero también de divulgación, porque es lo que hablabais, que esto es patrimonio de todos. Claro, la parte de preservación, pues eso, al final montas de nuevo el paquete de daguerriano para que esté en buenas condiciones de iluminación, de temperatura, de humedad. Ya no vuelve al cajón. De partida, no. Ahora si vuelve al cajón en otras condiciones. Y es muy bonita la idea eso de que vuelva de nuevo aquí a ver y que lo podáis ver vosotros. Entonces, bueno, la idea ha sido pues eso, sacar un montón de fotografías, nos dedicamos a esto también. Porque has sido tú personalmente el que se ha encargado de hacer la ampliación. Sí, es el tema de conservación, trabajamos además para instituciones también patrimoniales por ahí en el País Vasco y luego pues eso, en el propio estudio ha sido ir sacándolo por partes, objetivos de macrofotografía y llegar a un cuidado, pues eso, a intentar ver el detalle de la ropa tendida que sube hacia el río, incluso se ve en algún detallito de alguna persona que está sentada en algún lado de la casa y luego pues, la labor es vuestra, que es la de poder localizar pues eso, cómo han evolucionado las casas, cuáles han tirado, cuáles eran estos a la hora de datar, es parte del patrimonio. Siempre decimos que a mí me hubiese gustado contar un daguerrotipo de mi pueblo, de Eibar, ¿no? Claro. De Arrate, ¿no? Está pues eso, el santuario de la Virgen, o de Bilbao, o de San Sebastián. Claro. Pero hemos tenido también pues, bueno, la suerte de habernos encontrado. Y el placer de encontrarte Toledo, que ha sido la disculpa maravillosa de conocer esta ciudad, que nos ha encantado. Aprovechando vuestra visita aquí, ¿habéis ido a la Ermita del Valle, donde supuestamente está hecha esta fotografía? ¿Habéis tenido la oportunidad? Yo quería haber ido ayer y me recomendaron encarecidamente que a las 4 de la tarde, que es más o menos la hora en la que se hizo esto, no, y aparte ya hemos calculado que seguramente sería primavera o otoño, igual por los árboles, alguno que no tiene ramas, ahora que se empieza a ver un poquito, posiblemente primavera, entonces el sol estaba mucho más bajo, daba, y sí que nos dijimos a las 4 de la tarde, y se me ocurre, además el sol de plano va a cambiar además toda la iluminación. Y nos daremos, pues claro que vamos, seguro que si vamos a estar unos días, no habíamos estado nunca en Toledo, yo lo conocía de fotografías, la Casa del Diamantista es parte casi pues eso, de mi bagaje ya también cultural, y de la caza, bueno, pues conocíamos un montón de fotografías, ahora más fotografías antiguas y ahora pues tenemos la suerte de compartir con vosotros un poco en directo. El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha ha realizado una labor de divulgación de este importantísimo descubrimiento que pone de relieve el interés que ya manifestaban por la fotografía a principios del siglo XX. Además de la exposición Primer Daguerrotipo de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado otra muestra, Toledo en blanco y negro, que se encuentra ubicada en la Facultad de Humanidades. En realidad esta exposición de Toledo en blanco y negro, que está en la Facultad de Humanidades hasta el 30 de junio, presenta un discurso que viene motivado porque la Facultad de Humanidades nos pidió al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha que dentro de los fondos que teníamos de Toledo, que si podíamos hacer una selección que mostrara la secuencia que diríamos son las fotografías que continúan el daguerrotipo, por lo cual así la ciudadanía podía tener un poco más la vista. Consideramos fecha final los años 30 porque desde principios de siglo empieza a haber autocromos, pero que son fotografías en color, pero decidimos que fueran en blanco y negro para que tuviera un poco la gama cromática. La Facultad de Humanidades lo pidió y bueno, pues el centro lo mínimo que puede hacer es responder a esa petición y hemos hecho una selección de aquellos elementos que considerábamos que podían ser un poco el discurso habitual que se conoce sobre Toledo, las vistas, pero ya introducirnos en la ciudad y coger aquellos elementos que habían sido referencia para los primeros fotógrafos y para luego los fotógrafos amateurs, los viajeros que pasaban por aquí, hacían fotografías, o fotógrafos profesionales de Toledo como podía ser Casanova o Gil. Ya Rodríguez lo dejamos aparte porque consideramos que ya era otro discurso, aunque hay algunas fotografías que podríamos introducir en esta secuencia. Entonces, de ese grupo de fotografías que tenemos en el centro, o fotografías publicadas en libros en el extranjero, consideramos algunos elementos que podían ser, bueno, diríamos, crear un calidoscopio sobre la ciudad de Toledo con elementos singulares como es la imagen que tengo detrás de mí, que a mí personalmente es una de las que más me apasiona. La tenemos en grande, pero en vitrina está en el tamaño original. ¿Y qué podemos encontrar en esta fotografía? Pues esa fotografía para mí es una fotografía que algunos de los toledanos o gente que venía en ciertas fechas a Toledo a lo mejor la recuerdan, incluso popularmente se le llamaban los pantalones. Y era una actividad que se ha perdido, pero que el día 7 de octubre se colgaba en recuerdo de la batalla de Lepanto
el estandarte de la nao capitana que se donó a la Catedral de Toledo en recuerdo, porque se consideró esa fecha que se iba a hacer el recuerdo de las bóvedas de la catedral. Entonces es un estandarte maravilloso de seda que hasta hace unos años estuvo en el Museo de Santa Cruz, pintado con un gran crucifijo y que es de tal tamaño que llegaba al suelo y las puntas se doblaban. Entonces en la exposición podrán ver además una cartela, porque hemos escogido 4 fotografías en las que se desarrollan más la imagen y se comentan cosas respecto a él, y la cartela yo creo que ya por sí misma explica buena parte de lo que es esa fotografía. Además es una fotografía de Casiano Alguacil con que yo creo que tiene muchos elementos y muchas referencias muy importantes. Otra fotografía que hemos escogido es la imagen, además del cartel de la exposición. Como no podía ser menos, teníamos que pensar en los edificios de la universidad, y de las primeras fotografías de Toledo ya de edificios es el edificio de Sabatini de la fábrica de armas. Es una fotografía de Jean Laurent y bueno, pues claro, es el buque insignia de esta exposición porque es un edificio de la universidad. ¿Cuántas piezas tenéis aquí? Bueno, el número de piezas es que según cómo lo contemos, porque hay piezas que están puestas que nosotros llamamos un registro múltiple. Por ejemplo, tenemos un libro francés que es un recorrido por España y Portugal, que además lo hemos puesto por una condición, es que en un principio reproducir las fotografías en ediciones era muy complejo. Y por tanto, pues inicialmente los primeros libros que tenemos de fotografías son fotografías pegadas, se hacía el libro y después se pegaban las fotografías. De eso no hemos traído ninguno, pero algunos cercanos, ¿no? Porque la fotografía lo que está encuadernada posteriormente. Primero se pegaban y luego se encuadernaban posteriormente o eran en hojas sueltas. Y con posterioridad, ya cuando la imprenta logra hacerse con la edición de fotografía, se empieza a trabajar de forma. Este es un libro que sigue las pautas modernistas, y entonces hay algunas fotos de Alguacil que están recortadas, con lo cual es un recurso editorial magnífico, de los años 20, está publicado en Francia, es de los años 20 para ver la capacidad que tuvo la fotografía de Alguacil de extenderse por todo el mundo, la capacidad que tenía la foto de Alguacil para presentarse por sí misma o recortada. Por tanto, entonces, claro, estos registros múltiples no aumentan, pero superan más del centenar las fotografías que aparecen aquí. Además es una labor de divulgación extraordinaria porque no todo el mundo puede acceder a este tipo de fotografías. No, para nosotros el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es un instituto de investigación de la universidad, siempre hemos considerado que la investigación, como no podía ser menos, es un pilar muy importante para nuestra vida, pero hay una segunda parte que no queremos obviar y que nosotros ponemos especial interés siempre, y es que la investigación universitaria se tiene que devolver al ciudadano, es un dinero del ciudadano para seguir, y que esa devolución, en nuestro caso, sobre todo, tiene que tener un discurso, diríamos, no diríamos con la cerrazón que muchas veces nos ponemos con muchísimas citas, sino que tiene que ser divulgativo, tiene que llegar al ciudadano. Y nosotros utilizamos todos los recursos que os ofrecen a día de hoy, es decir, aquí está la exposición, se puede ver físicamente, que muchas veces pues el verlo físicamente es muy importante. Estoy, por ejemplo, viendo ahí una fotografía que tenemos estereoscópica, que es una pena porque no se puede exponer, pero si la pusiéramos a la luz, está por detrás pintada y parece que es una fotografía en color. Entonces es una maravilla, ¿no? Pero eso no se puede visualizar. Bueno, pues nosotros, el ciudadano muchas veces necesita ver el objeto, ¿no? Pero luego nosotros utilizamos todos los recursos que tiene el 2017. Digo porque hoy serían unos, mañana serán otros. Entonces nos comunicamos con la ciudadanía mediante nuestra página web, que es una página, pero que te tienes que saber dónde es. Luego estamos en la red social de fotografía que es Flickr, con lo cual vamos subiendo las cosas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, es decir, que nuestro afán es que se divulgue lo máximo posible para todos los interesados en los temas, porque algunas veces, por ejemplo, en Flickr se da una paradoja que hay veces que hay una foto que no sabes por qué tiene tanto interés y luego pues tiene muchísimas visitas, ¿sí? Pues porque aparece un 600 y entonces los seguidores de los 600 la etiquetan, o aparecen fuentes, por ejemplo, las fotografías de Toledo que aparecen fuentes, bueno, tienen seguidores porque hay gente que sigue fotografías de fuentes, con lo cual los intereses de la ciudadanía los intentamos cubrir en la medida de lo posible. Además, a la par de esta exposición habéis organizado unas rutas guiadas. Sí, nosotros es otra parte que consideramos que, bueno, yo creo que todos hemos tenido la experiencia que hemos visto una cosa y nos ha gustado, pero claro, no tenemos el conocimiento que se nos da añadido. Entonces nos han ayudado 3 personas al montaje de toda esta exposición, a la selección y demás, y hemos considerado que en estos 3 días fuertes relacionados con el corpus podíamos ofrecer esta visita mediante la página web de la Facultad de Humanidades y por tanto poder divulgar, porque son los intérpretes, y entonces a lo mejor nosotros consideramos que una imagen tiene interés, pero no se acaba de captar ese interés y se lo muestra
explican a la gente que se ha apuntado, o algunas veces el que viene dice, ¿y esto por qué? ¿No? Entonces, pues ahí está la explicación. En definitiva, una maravilla de la química y de la física que sentó las bases de lo que hoy es la fotografía actual, esa mágica congelación de un instante para la eternidad. Y es que la fascinación por Toledo nunca deja de sorprendernos, una historia que nunca termina de escribirse y que deja al descubierto tesoros como este.